2, 3. ¿Qué tal? Pues buenos días. El día de hoy vamos a hacerles la presentación de una investigación que se realizó en el Tecnológico Nacional de México en apoyo con el Campus Mérida y el Campus Tuxtla Gutiérrez, en donde participaron el doctor Ortiz Ojeda Pedro Tomás, la doctora Sánchez Iturbe Patricia Guadalupe, la maestra Basabe Torres Rosilda y su servidor Ortiz Sánchez Pedro Alfonso Guadalupe, ¿no? El título de la investigación está enfocado a la enseñanza de las matemáticas y el desarrollo histórico del espacio euclidiano, haciendo énfasis en la parte de la ciencia, la tecnología y la innovación. Como parte de la introducción, se partió de la idea de que el análisis histórico de un concepto permite comprender su evolución y determinar los procesos de construcción de ese conocimiento. En el caso específico del espacio euclidiano, la representación teórica conlleva dificultades de comprensión durante su enseñanza, que puede atribuirse al obstáculo epistemológico tal como se propone en este trabajo, ¿no? Como parte inicial y con base a la experiencia en el proceso de la enseñanza de las matemáticas, se ha podido observar que en algunas ocasiones los alumnos asumen que ya tienen un conocimiento de lo que se está hablando. Y muchas veces eso puede contribuir a que sea un obstáculo para el proceso como tal del tema en específico que se desea analizar. En específico, para esta investigación se analiza brevemente en forma documental el desarrollo histórico del concepto del espacio, primero dentro de la geometría, después en la generalización como espacio vectorial. Finalmente, se contrasta la perspectiva histórica para examinar sucintamente una propuesta didáctica que establece la conclusión de que es necesario construir el conocimiento en base a los elementos que caracterizan el desarrollo epistémico, lo que podría originar nuevas propuestas pedagógicas, ¿no? Lo que se buscó es que evidenciar de alguna otra manera cómo de alguna manera el tema epistemológico puede resultar como un obstáculo y esto puede resultar en que los docentes puedan traer nuevas opciones y nuevas estrategias de enseñanza, en específico a las matemáticas y del espacio euclidiano. La maestra Rosilda nos va a apoyar con la parte de la metodología. Gracias. La metodología empleada en esta investigación es la siguiente. La construcción del espacio matemático del curso de álgebra lineal se basó en poder enfatizar en dos operaciones fundamentales, la suma y la multiplicación, siguiendo la idea básica del cartesianismo, que el todo es igual a la suma de las partes en la construcción de dependencia, independencia, base y dimensión, siguiendo un sendero para evitar el obstáculo epistémico desde la perspectiva histórica, tomando en cuenta la naturaleza humana que se define en términos de un voluntarismo subjetivo del aprendizaje. Se permitió considerar una metodología de investigación que se relaciona con una visión cualitativa e ideográfica de la ciencia, la cual se caracteriza por la interpretación de los fenómenos, tal como son experimentados, vividos y percibidos por el alumno, eliminando la descripción y tomando en cuenta la esencia válida y útil científicamente del fenómeno didáctico. A manera de un análisis preliminar, se efectuó una entrevista no estructurada a 8 alumnos, de un grupo de 10, quienes decidieron libremente participar sobre los temas de espacio vectorial y transformaciones lineales, bajo una metodología de indagación subjetiva y en base a una revisión ontológica del normalismo, la cual es definida por la visión epistémica del antipositivismo, como se bosqueja en este ensayo, además de considerar a lo epistémico en su carácter histórico. Muy bien, buenos días. Voy a presentar los resultados que obtuvimos.
Con los datos obtenidos en el análisis preliminar, tal como se señala previamente, fue aplicada a los estudiantes que aceptaron libremente participar. En su respuesta se alcanza a percibir que el concepto de espacio viene definido por la epistemología, identificada como el sujeto, con el sujeto, en base al significado intrínseco, y por lo que se entiende del conocimiento matemático, así como la ontológica, identificada por el objeto que se determina en términos de un concepto general con la realidad y su contexto histórico, en este caso, sin establecer invariantes conceptuales. Esto hace necesario caracterizar las categorías anteriores, media, métrica, espacio y forma, de manera más fina para proponer la génesis de una estrategia didáctica para el concepto espacio basado en el desarrollo histórico, en el que se identifica el obstáculo epistémico para la construcción del espacio vectorial, lo que es posible considerar como parte de la enseñanza fundamental del espacio vectorial, como el proceso de descomponer un todo definido en sus partes o sus componentes, en este caso particular del espacio vectorial, mediante la multiplicación abreviada. Gracias. Podemos tener las siguientes conclusiones. En el sentido de desarrollar un proceso didáctico mucho más adecuado a las circunstancias del aprendizaje, se debe evitar usar la lógica, ¿verdad? Que pues como es una parte fundamental del conocimiento matemático, se le da mucho peso a esta idea, usar la lógica a través de un encadenamiento de conceptos. Sin embargo, se pone aparte algunas ideas que pudieran desarrollar una estrategia didáctica mucho más significativa en el sentido de darle una comprensión al alumno y un significado que trascienda más de las aulas, es decir, que tenga un contexto de aplicación, ¿verdad? Sobre todo en estos casos muy complicados que es el espacio, ¿no? Tratar de capturar el espacio en un concepto matemático es una idea muy difícil, sobre todo para la aprehensión de los jóvenes estudiantes, que para ellos el espacio es algo complicado, difuso y que no tiene una interpretación como tal. En el momento que se presenta, como en el caso del álgebra lineal, estas ideas pues produce ciertas contrastes entre el proceso de aprendizaje y la comprensión, ¿verdad? Definitivamente el profesor debe de reestructurar estos conocimientos en base a un desarrollo epistémico, es decir, revisar las ideas científicas que anteriormente se desarrollaron, cómo el espacio se ha ido construyendo en el proceso histórico de las matemáticas, cómo se conceptualizó ese espacio. Evidentemente, en esta investigación se hizo un análisis del espacio generado a través de la idea del cartesianismo, es decir, que el espacio está compuesto por muchas partes y esas partes sumadas dan un todo. Esa idea fundamental de construir el espacio matemático, pues permeó en el siglo, estamos hablando de Descartes, siglo XVI al siglo XIX, para construir la idea del espacio a través de bases, dimensión y transformaciones lineales. Este tránsito pudiese ser aprovechado en el proceso didáctico de ir reconstruyendo esa trayectoria inicial del conocimiento, es decir, hacer una reconstrucción histórica de los conceptos epistémicos que se han trabajado anteriormente en el desarrollo de estas ideas fundamentales. Plantear esa idea, ¿verdad?, de reconstrucción epistémica tomando los pasos o el sendero histórico, pues generaría desde nuestro punto de vista un proceso didáctico mucho más adecuado que una estructura lógica formada por los conocimientos ya muy rígidos, ¿verdad? Entonces, bajo de esta perspectiva, el desarrollo de nuevas estrategias didácticas que adapten el concepto de espacio, pues estará visto
desde otro punto de vista, se podrían implementar procesos en los cuales la estrategia sea muy diferente, con técnicas de enseñanza, ya sea utilizando las tecnologías de la información o algún proceso lúdico para ir construyendo el espacio en el tiempo que permite un curso, ¿verdad? La idea fundamental de la construcción del espacio, como el cartesianismo menciona, es la adición y el producto. Estos conceptos matemáticos fundamentales pues están en los estudiantes desde el principio de su formación, desde los cursos de la escuela elemental, de la primaria, la secundaria. Entonces, la reconstrucción de estos conceptos, de nuevo, bajo una perspectiva de la construcción del espacio, pues tendría un asidero psicológico y en cierta medida pedagógico para la construcción, como ya comentamos anteriormente, de las estrategias didácticas que suponemos, porque es una hipótesis, que pudiese traer nuevos senderos para posteriores investigaciones de la construcción de estrategias, ¿verdad? Y técnicas de enseñanza del concepto de espacio. Bajo esta perspectiva, ¿verdad? Generamos estas ideas con las referencias que mencionamos a continuación. Son referencias, pues, evidentemente no muy actualizadas, pero que nos dan la base fundamental en la investigación de las matemáticas educativas, de las nuevas estrategias didácticas que se pudieran reconstruir tomando en cuenta el desarrollo histórico de los conceptos, ¿verdad? El concepto de espacio en Descartes, una revisión sintética, es una de las referencias. La formación del espíritu científico de Bachelard, donde está la construcción del proceso de la formación de las ideas científicas a través del tiempo, ¿verdad? Los obstáculos epistemológicos y su caracterización. Y lo elemental de la formación del espacio bajo una perspectiva muy estructurada que lo presenta Bruño en su geometría, ¿verdad? Donde la lógica para la construcción de los objetos geométricos es lo fundamental en su discurso, ¿verdad? Y tenemos otras bibliografías, como son las estrategias docentes, que pudiesen adecuarse a este contexto que estamos analizando. Obviamente no pudiese faltar el discurso del método de Descartes, de René Descartes, porque en esas reflexiones fundamentales de este autor se presenta la idea del espacio y su concepto de una filosofía analítica del conocimiento, ¿verdad? Y bueno, también podemos pensar en la relación de la historia, la educación y las competencias, ¿verdad? Como podemos, revisamos en uno de los artículos que formó parte de nuestras referencias. Pues les damos muchas gracias por su atención. Consideramos que esta investigación de carácter, en cierta medida teórica, nos va a abrir nuevas vetas para encontrar cosas muy interesantes en el proceso didáctico de la construcción del conocimiento matemático. Les damos muchas gracias por su atención.